buenas noches para todos, bienvenidos. El gobierno, desde las elecciones hasta ahora, ha ido cambiando un poco su estado de ánimo. El presidente de la Nación cambió mucho su estado de ánimo. El primer lunes, después de la elección, donde recibió una paliza electoral, estaba muy enojado, le echó la culpa al país de todo lo que había pasado, dejó escapar el dólar, causó una catástrofe en los mercados, una catástrofe de devaluación. Después se calmó, pidió disculpas y finalmente Cambiemos y el presidente entraron en la línea básica de la campaña electoral que han planteado para este 2019, que es una línea dura, beligerante, agresiva. Por supuesto, la capitana de todo eso es Elisa Carrió. Pero antes de entrar en lo que dijo Elisa Carrió, quiero que escuchen algo de lo que dijo Mauricio Macri con respecto a que lleva ya 3 años de gobierno y sobre todo a que la gente le dio la espalda. A ver qué dijo. El Frente para Todos no se puede hacer el distraído de los 12 años que gobernó. Y de golpe, como que no sucedió. Entonces, tiene que en este debate ayudarnos a recuperar confianza, que es lo que se perdió el lunes, ¿no? El lunes lo que voló por el aire a otro nivel, porque ya tampoco era la confianza perfecta, 800 puntos rico país, pero voló por el aire a otro escalón de desconfianza, el hecho de que cada uno tiene una historia. Entonces yo creo que esta oportunidad no la podemos perder y ustedes como empresarios tienen que exigir ese debate, toda la comunidad tiene que exigir ese debate. La línea dura, ¿no? Volvió la línea de echarle la culpa al otro. Lo que pasó en los mercados es por el candidato que fue más votado. Bueno, no hacerse cargo, justamente lo contrario de lo que dice. Pero les decía, la capitana, la jefa de campaña de la campaña agresiva es Lilita Carrió. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa con Lilita Carrió cuando dice alguna barbaridad. Yo hablo con algún oficialista y me dice, no, la verdad es Lilita Carrió, ¿qué importancia le das? No le des valor a lo que dice Carrió, viste cómo es ella. Ahora, ellos mismos, cuando Carrió atacó con fuego amigo, por ejemplo, a algún ministro de la Nación, estaban muy preocupados y decían insistentemente que Lilita Carrió era un personaje muy peligroso. Cuando habla mal de los opositores, es Lilita Carrió. Cuando habla mal de los propios, bueno, eso es muy grave y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Esa es la doble vara, otra de las tantas doble varas que tiene el gobierno. Vamos a escuchar lo último de Carrió. Hay algo medio grave y otro un poquito más divertido. A ver, el primer tape de Carrió, creo que en el día de ayer. A ver. Hay diálogo, hay libertad de expresión, hay cloacas, hay rutas. Yo me mataba en las rutas de la Argentina. Ustedes no saben lo que es entrar a la provincia de Buenos Aires. A mí la derrota de María Eugenia, que le está poniendo cloacas a la gente, que está abriendo la 8, la 5, la 7, me parece una injusticia brutal. Y a una mujer que está dando su vida por la provincia de Buenos Aires, la dejan sola. Yo estoy al lado de ella, ¿eh? Pero yo creo que mucha gente no sabe cuidar ni los valores que el propio Dios le entrega para salvarlos. ¿Por qué crees que perdió por 17 puntos Vidal en la provincia? ¿Cuál fue la razón? Efectivamente hubo una campaña y creo que hubo problemas de fiscalización y mucha trampa. Muchas veces el pueblo te deja sola. A mí me dejó sola con el 1,8. Ahora, ¿vamos para adelante o volvemos a la dictadura del faraón? Al populismo de izquierda, ladrón e impune. Esta es una decisión. A ver, Dios nos da la posibilidad de jugar. Ahora, ¿qué jugada hacemos? La decidimos nosotros. Seamos pobres o seamos ricos, ¿eh? Bueno, una colección, ¿no? Tenemos para hablar horas, ¿no es cierto? No es cierto que se hicieron más cloacas que antes, no es cierto que se hicieron más rutas que antes. Pero esto de hablar de que la gente la dejó sola a María Eugenia Vidal, la verdad que debo ser sincero, creo que María Eugenia Vidal sabe perfectamente que no es así. Esto es algo que dice Carrió, pero de ninguna manera lo piensan muchos otros. Saben perfectamente que cuando la gente no te vota, no es que te dejaron solo, es que vos dejaste sola a la gente, que vos no hiciste un buen gobierno. Siempre el voto duro, que lo tiene Cambiemos, lo tiene el peronismo, ese voto acompaña. Ahora, el voto que no acompañó a María Eugenia Vidal y que se volcó masivamente a Axel Kicillof es el voto del medio, de la gente que juzga qué tal vos gobernaste y si siente que vos no gobernaste bien tu distrito, no te vuelve a votar. Ese es el voto que tuvo María Eugenia Vidal, porque fue una gran esperanza para la provincia en el año 2015, pero fue una mala realidad
también, por supuesto, mucho de eso tiene que ver con que quien dejó sola a la gente, quien se alejó completamente de la gente, fue Mauricio Macri. De eso no hay ninguna duda. Hay otro tramito, espero que sea más corto, de Lilita Carrió. A ver. A mí me pasó en el 2007, a mí me robó, Cristina me robó la presidencia. Esto está claro para todos, a las 11 había segunda vuelta, se ordenaron robar boletas, se compraron fiscales, se anunció la victoria a las 6 de la tarde, claro, y yo mantuve la paz. 2007. Elisa Carrió dice que le robaron una elección hace 12 años. Hace 12 años. Miren, hay que leer el diario nada más. En esta elección que ella habló de fraude narco, dijo Lilita Carrió, el escrutinio definitivo está dando los datos concretos de que en realidad el escrutinio provisorio le dio menos votos de los que debía darle a Alberto Fernández. Alberto Fernández creció en los votos en el escrutinio definitivo. Concretamente no hubo fraude absolutamente ninguno. Tampoco el hecho de que Alberto Fernández tenga más votos ahora que en el escrutinio provisorio tiene que ver con fraude, sino que tiene que ver con equivocaciones que son el margen de error que tiene cualquier elección. Pero de esta jefa de la campaña dura, agresiva, que dice estas barbaridades, que acusa sin ninguna prueba, lamentablemente quien tomó la posta es el flamante ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, en una pelea desatada en contra de los gobernadores peronistas. Pero quiero darles el contexto primero. El contexto es muy simple. El gobierno, antes de eso, ya te lo pido yo, el contexto de esta pelea es que el gobierno, luego de perder las elecciones, decide tomar algunas medidas. Medidas que fueron interpretadas como electoralistas y, por supuesto, improvisadas. Y ahora van a ver por qué lo fueron. Electoralistas porque era ponerle un poco de plata a la gente solamente hasta octubre. Tenían que ver con medidas con el impuesto a la ganancia, con subir el mínimo no imponible, con un tema de aportes patronales, y después, por supuesto, el tema del IVA. ¿Y por qué fueron improvisadas? ¿O no? Yo entiendo que sí, que fueron improvisadas, que el gobierno no se dio cuenta cuando levantaron la mano los gobernadores y dijeron, pero esto lo vamos a terminar pagando nosotros. Esto significa más de 2.500, 3.000 millones de dólares para todas las provincias. Y con esa plata el gobierno va a intentar comprarle el voto a la gente hasta el 27 de octubre. A las provincias hoy no les sobra un caramelo, están justas. Hay algunas que no pueden pagar los sueldos, por ejemplo la provincia de Chubut, que está en una situación muy, muy delicada, pero delicada en serio. No están para perder ingresos las provincias. Por eso se juntaron el otro día en el CFI y dijeron, vamos a ir a la justicia. Y van a ir el lunes a la Corte Suprema, que es la competencia originaria en los conflictos entre las provincias y el Estado federal. Les decía, Lacunza les declaró la guerra. En el día de hoy, a la mañana, a ver qué dijo Lacunza. Lo que mostrábamos recién, en el diario, esto. Hernán Lacunza cruzó a los gobernadores. Que digan si no quieren bajar los impuestos. Los mandatarios provinciales exigen una compensación de 30.000 millones. 4 provincias acudieron a la Corte contra el congelamiento de combustibles. Ahora hablo de esto. Y fíjense qué falso que es lo que dice Lacunza, ¿no? Porque hay una carta que 3 días antes habían firmado los gobernadores. La carta la firman en el Consejo Federal de Inversiones y dicen esto, congélamelo ahí. En primer lugar, dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesan la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores, etcétera, etcétera. Hasta ahí nomás, porque lo que quiero demostrar es que no es el problema de los gobernadores que no quieren ayudar a la gente, sino es el problema del gobierno que quiere ayudar a la gente usando la plata de las provincias. Dijo algo Lacunza hoy que es cierto. Dijo, cuando subimos los impuestos, todas las quejas van en contra del presidente. Eso es verdad. Cuando suben los impuestos, se quejan todos con el presidente. Y por supuesto las provincias se benefician porque muchos de esos impuestos son coparticipables. Eso es verdad. Pero también es verdad que cuando bajás los impuestos, como hicieron en este caso, todo el crédito se lo quiso llevar el presidente, pero con la plata de los gobernadores. Los perjudicados, los más perjudicados,
fueron los gobernadores. Lamento que Hernán Lacunza, flamante ministro de Hacienda, vaya transitando en este camino. Le va a ir mal, porque la Corte va a fallar seguramente en el recurso de amparo, dándole la razón a las provincias que lo van a presentar el día lunes. Pero ayer presentaron 4 provincias un amparo también en la Corte por el tema petróleo, por el tema nafta. ¿Qué hizo el gobierno? Congeló la nafta. Otra medida que también fue un manotazo de ahogado debido al desastre que generó el mismo presidente el día lunes. ¿Cuál es el problema? Es muy simple. Las empresas, por un lado, las empresas van a dejar de extraer petróleo, porque como le congelaron el precio en Boca de Pozo y congelaron toda la cadena de comercialización, por supuesto la nafta nos beneficia a todos porque no va a subir, pero las empresas ya anunciaron que van a tener que vender en un precio ruinoso y por lo tanto ya hay algunas empresas que anuncian que por supuesto no van a extraer más petróleo. Eso va a dejar trabajadores de las provincias petroleras en la calle. Un problema social gravísimo en este momento. También, por supuesto, les bajan las regalías a las empresas petrolíferas. Por supuesto, no lo van a poder aguantar porque sus estados contables van a sufrir muchísimo, sus balances y demás. Con lo cual, tenés 2 problemas. Y además, un problema que hoy ya se empieza a sentir. ¿Saben cuál es? El desabastecimiento. Hoy hablé con una persona que preside una entidad que agrupa a estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia que más nafta vende. Bueno, 2 empresas, YPF y Acción, ya anunciaron a las estaciones de servicio que van a entregar nafta con cupos. No van a entregar como entregaban antes todo lo que la estación le pedía. Empiezan a establecer cupos. Se van a empezar a quedar algunas estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires sin nafta. La verdad es que el gobierno ya está pensando en descongelar toda la cadena de producción, con ideas diferentes. Por ahí alguna nafta la libera, por ahí otra no, por ahí libera el precio del petróleo. Bueno, le está buscando la vuelta porque lo que han hecho es de una improvisación y un desastre total. Han afectado trabajadores, han afectado provincias y van a afectar a la gente común a la cual quisieron beneficiar cuando vayamos a una estación de servicio y tengamos que hacer una hora de cola o no consigamos nafta. Muy, muy serio. Así que atención a ese tema que se tiene que resolver sí o sí la semana que viene. Me voy a otra cuestión. Llega el Fondo Monetario Internacional. Como si esto fuera poco, mañana llega la nueva misión del fondo a cargo de Roberto Caldarelli, que va a revisar cuentas. Se van a juntar con Hernán Lacunza. Ellos estaban acostumbrados a tratar con Nicolás Dujovne. Les decimos que va a ser casi lo mismo, porque yo nunca vi un cambio de ministro tan inútil como este. Se fue Dujovne, llegó Lacunza y la verdad están haciendo exactamente lo mismo. Bueno, a ver, Lacunza debe convencerlos para que salga el próximo desembolso, que es fundamental para la Argentina, de 5.600 millones de dólares, que no tiene fecha exacta, decía hoy Lacunza, pero es más o menos alrededor del 15 de septiembre que tiene que llegar esta plata. ¿Por qué es importante el reembolso? Refuerza reservas, mantiene la estabilidad fundamental y también envía un mensaje de confianza para el mercado de que el fondo sigue respaldando al gobierno de Mauricio Macri, al gobierno al cual le hizo la campaña electoral y fracasó. También el fondo perdió las elecciones, ¿no? El último desembolso debería ser en diciembre, completaría el programa, son 1.000 millones más. Y con eso ya tendría toda la plata que le prometieron a Mauricio Macri. ¿Ok? Bueno, ¿quién habló de esto, no? ¿Quién habló de la transición de todo este momento difícil que tiene Mauricio Macri hasta las elecciones del 27 de octubre? Porque, claro, uno se preguntaba, ¿tiene que salir a firmar algo Alberto Fernández a la gente del fondo? Yo les anticipo, Alberto Fernández sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No va a dar ningún aval a ninguna medida del fondo, pero sí se va a sentar, porque si la gente del fondo quiere escuchar su opinión, él la va a dar. Pero lo que nunca va a hacer en esta instancia, aún no siendo el presidente electo, no va a dar un aval a ninguna medida ni a ningún pedido que genere el Fondo Monetario Internacional. Habló Melconian, porque también de él había hablado Alberto Fernández. Dijo, yo hablo con Carlos Melconian. Y habló Melconian, a ver. Nunca al gobierno que pierde le gusta hablar de transición. Así que yo no voy a hablar de transición política.
Pero sí voy a hablar de transición económica, porque aunque hubiera ganado el oficialismo, este periodo de acá a diciembre iba a ser de transición económica. Y si vos estás anunciando que vas a la pelea y vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste, aplaudo la moderación. Es muy valioso, muy valioso. Me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no cepo, al valor del tipo de cambio. Vos tenés que pensar que el fondo ahora cuando viene acá quiere tratar de hablar con el equipo o con el candidato que puede ganar, quiere tratar de hablar. El acuerdo con el fondo ahora hay que reelaborarlo a futuro. O sea, no es que el gobierno tiene un acuerdo hasta primer semestre del 2021 que entre vos y yo, desde enero en adelante no va más. Bueno, eso dice Carlos Melconian, cada vez más cerca de Alberto Fernández y más lejos de Mauricio Macri. Muy razonable lo que decía, él se refería a un acuerdo que hubo en su momento en la transición entre Fernando Enrique Cardoso y Lula, que se usa a veces como ejemplo, pero bueno, somos bastante diferentes. Vamos a hablar ahora de otra persona que también es un gran responsable, un gran culpable de lo que le pasó al gobierno, porque realmente para muchos es quien gobierna la Argentina. Marcos Peña. Volvió a aparecer esta semana Marcos Peña después del desastre electoral. Él era el genio que le hacía ganar las elecciones al gobierno. Bueno, no era tan genio, parece. Y apareció con un WhatsApp, con un mensaje de voz bastante particular. A ver qué dijo. Hola, ¿cómo andás? Soy Marcos Peña. Te quería mandar este mensaje para contarte un poquito en qué estamos, contarte cómo la estamos viendo y qué cosas podemos ir haciendo desde ahora para lo que viene por delante. En primer lugar, decirte que estamos convencidos que vamos a ganar. Estamos convencidos que depende de nosotros. Estamos convencidos no por una locura irracional, sino por la propia experiencia. La PASO 2015, Mauricio quedó 15 puntos abajo de Scioli. Todos decían que era imposible llegar al balotaje. Llegamos al balotaje y después ganamos. Bueno, yo lamento que Marcos Peña siga mintiendo de esta manera, ¿no? Las elecciones PASO 2015 no son como las cuenta. Ahí en las elecciones PASO, Cambiemos, Macri más Elisa Carrió sacaron 30% de los votos. Scioli sacó el 38% de los votos, ¿ok? 8 puntos de diferencia, no 15. Él no quiere contar a Elisa Carrió, hace una trampita, pero la verdad es que no es cierto. Ellos remontaron 8 puntos. En cambio ahora tienen que remontar 15 o 16 puntos. Y además, Scioli sacó 38 puntos en estas PASO. Hoy Alberto Fernández está quedando en 47% de los votos. ¿Se dan cuenta? La diferencia es abismal. Este es un resultado que no es remontable desde cualquier tipo de lógica, salvo catástrofe, no es un resultado remontable. Pero mucha gente también habló de por qué no se va Marcos Peña. ¿Qué tiene que pasar para que Marcos Peña se vaya? La respuesta es que Marcos Peña no se va a ir nunca, porque es una suerte de apoyo emocional, además de hombre que conduce el gobierno, de apoyo emocional de Mauricio Macri. Y además ha logrado la genialidad, Peña, esto hay que otorgárselo, de haberlo convencido de esta estupidez que va a decir el presidente de la Nación ahora. Escúchelo porque realmente es un absurdo total. A ver. No va a haber más cambios. Estamos el equipo que estamos. Yo le doy mucho valor al equipo y creo que siempre ha habido críticas sobre el jefe de gabinete, pero también es una forma de criticar al presidente sin criticarlo, ¿no? Lo he tomado de esa manera, asumo las críticas. Por su brazo derecho, dice. ¿Usted lo considera su brazo derecho? No, los ojos, no sé, era el tema. No sé. Había tres pares de ojos antes. Había. Bueno, Marcos Peña logró convencerlo a Macri de que cuando lo critican a él, a Marcos Peña, en realidad lo están criticando a Macri, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. No es que lo critican, no cambiaría nada, porque siempre Macri es el hombre a quien apuntan. Y no es verdad.
no ha leído la Constitución el presidente de la Nación. El año 94, cuando se introduce la figura del jefe de gabinete, justamente se introduce para alivianar, en caso de crisis, de un problema serio del gobierno, alivianar la figura del presidente de la Nación. Yéndose un jefe de gabinete, puede entrar una persona nueva que oxigene de verdad el gobierno, el que comanda la decisión, el que tiene el nexo con los ministros. Otra persona, bueno, eso oxigena al presidente de la Nación. Pero fíjense que Macri entiende que cuando lo critican a Peña lo están en realidad criticando a él. Por lo tanto, no vale la pena cambiarlo. Una cosa insólita. Yo quiero recordar algo. En el año 2015, Mauricio Macri tenía 3 personas muy cerca de él: Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Marcos Peña. Rodríguez Larreta manejaba la ciudad de Buenos Aires y lo hacía muy bien, como lo sigue haciendo. María Eugenia Vidal colaboraba, era una figura que tenía un gran carisma, que lo respaldaba al presidente, y Marcos Peña manejaba las redes sociales. No manejaba ningún gobierno. Nunca aprendió a gobernar Marcos Peña. De estas 3 figuras, el presidente se quedó con realmente el que no servía, que era Marcos Peña, terminó trabajando de jefe de gabinete de la Nación. Otra hubiese sido la historia para Macri si el jefe de gabinete de la Nación hubiese sido Horacio Rodríguez Larreta o hubiese sido María Eugenia Vidal. Tuvimos todos los argentinos la mala suerte que fue Marcos Peña. Y fíjense si no tenemos mala suerte, miren los últimos datos económicos, la realidad dura que está viviendo nuestro país, los resultados del gobierno de Mauricio Macri y el motivo por el cual perdieron las elecciones. Esto es de hace poco tiempo, de julio, 13,2% la baja de ventas en supermercados, mayoristas 13,5%, antes del golpe inflacionario que estamos teniendo ahora como consecuencia de la devaluación del lunes. Esto antes, a ver qué más. Y va a haber más recesión, no tengan dudas. En julio, una familia tipo necesitó 31.934 pesos para no ser pobre. Este número, olvídense, por la devaluación que Macri consintió, se fue por lo menos a 36.000 pesos. La canasta, de 31 a 36.000 pesos en una semana. Y a ver, tenemos algo más. Una familia tipo necesitó 12.773 pesos para no caer en la indigencia. También, este número ya está en 14, tranquilamente, después de la devaluación. Estos son los datos duros de la economía. Y para cerrar simplemente, porque estos datos son muy graves, lo dijo Daniel Arroyo, hoy lo conversé con el Topo Rodríguez, hombre que estuvo en La Matanza, ahora está con La Baña. Los dos conocen muy bien la realidad social. Si Mauricio Macri no declara una emergencia alimentaria, se dedica a intentar solidificar su gobierno desde lo político y desde lo económico, deja de lado la guerra, deja de lado esta campaña electoral que no lo lleva a ningún lado con este mensaje tan dañino, si no hace todo eso, realmente el gobierno va a tener muchos problemas para llegar al 10 de diciembre. Todos queremos que el gobierno llegue en el mejor estado del país, sobre todo, al 10 de diciembre. Pero si Macri no hace las cosas bien, eso va a ser muy difícil. Bienvenidos a Debate Abierto, ya estamos charlando con algunos invitados. Y lo único que lograron fue multiplicar por 2 la inflación que recibieron. Eso funcionó muy mal, pero funcionó muy mal porque son desconocedores de cómo funciona la economía argentina. La economía en Argentina consume el 70% de lo que produce, con lo cual hay solamente un 30% que se exporta. Cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción, baja el empleo. Cuando baja el empleo, produce pobres. Para cambiar este circuito hay que poner dinero en los que consumen, dinero en el bolsillo de los que consumen, de los que trabajan, de los jubilados, hacer un acuerdo con los empresarios, hacer un acuerdo con los sindicatos y a partir de allí empezar a poner de vuelta en marcha la economía, volver a poner en funcionamiento el circuito virtuoso, no este circuito tan vicioso y tan dañino que ha implementado Macri, tratando de lograr el equilibrio fiscal, mejorando el superávit comercial, preservando las reservas pocas que nos quedan y tratando de aumentarlas, cumplir nuestras obligaciones externas, no a costa siempre de los mismos,
Son los esfuerzos que tenemos que hacer. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil, porque Macri ha destruido la economía argentina. Política, economía, Nicolás Terechuk es politólogo, Alejandro Roba es economista. Vamos a hablar de estos dos factores, cómo juegan y cómo llegamos al 10 de diciembre. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pablo. ¿Estás preocupado? Yo creo que todos los argentinos estamos preocupados por la situación en que deja el presidente Macri la República Argentina, ¿no? Pero todavía no la deja en diciembre recién. Esa es otra preocupación, esa es la preocupación posterior, pero lo que hay que señalizar es que la responsabilidad de lo que está pasando en la Argentina es el proyecto político-económico que el presidente Macri llevó adelante desde el 10 de diciembre del 2015, donde tuvo primero un mal diagnóstico, después una forma de pensar de cómo funcionaba la economía argentina que estaba equivocada, después generó una crisis enorme en términos de endeudamiento y la crisis del año 2018, y después tuvo una gran impericia en resolver esa misma crisis. Entonces, acá hay un combo complicado de mal diagnóstico, no saber cómo funciona la economía argentina, y después cuando se le armó la crisis del 2018 por el alto endeudamiento, no saber resolverla, porque yo escuchaba a algunos funcionarios del gobierno decir, bueno, que el problema había sido electoral, que había que cambiar hasta el sistema electoral. En realidad, la Argentina en los últimos 4 años, o 3 años y medio, vivió 4 corridas cambiarias. Sí. La de marzo-abril del año pasado, después en septiembre-octubre otra importante, en marzo-abril, y esta es la cuarta. Es bien, totalmente. Es la más profunda, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para llegar sin problemas al 10 de diciembre? Bueno, primero para mí, estabilizar el tipo de cambio es lo principal. Intentar que las reservas sean lo más altas posible, dejar las reservas más altas posibles para fin de noviembre, para el 10 de diciembre, y por supuesto estoy de acuerdo en que las medidas que ha tomado han sido, primero, sábana corta, porque le han sacado un poco la plata a los gobernadores para hacer estas medidas que no sabemos cuál es el resultado, podrían haber sido mucho más focalizadas, por ejemplo, devolviendo el IVA a las personas... Subsidiando la demanda, no la oferta. Sí, digamos, vos podías, en lugar de hacer la baja del IVA para todos, vos podías hacer que a los jubilados, aquellos que reciben asignación por hijo, devolverle el IVA directamente por las tarjetas de ANSES o las tarjetas de los jubilados. Entonces, me parece que sería muy importante este programa o plan para restablecer la asistencia alimentaria, porque creo que eso es lo más urgente que va a dejar el 10 de diciembre Macri. Ahora hablamos del fondo. Nicolás, ¿qué pasó desde lo político para vos? Me parece que hay una anomalía, digamos, pero previa a la elección, digamos. Lo que pasó es que el presidente Macri, digamos, fuerza una situación política donde un presidente que va a la reelección en la Argentina no está tan bajo o tan débil como ya estaba él, digamos. Y esto lo ves en las señales que hubo en el primer semestre del año. Las elecciones provinciales anticipadas, donde al partido del presidente le fue realmente muy mal. Los planteos que había dentro de la coalición del presidente porque el candidato fuera otro, todo esto pasó muy rápido. ¿Vos estás diciendo que Macri no debió ser candidato? No, yo no digo eso, digo que ahí ya había una anomalía. Un presidente argentino que va a la reelección es un presidente que está fuerte y que hay muchos que se le quieren sumar, porque es una empresa casi segura. Sí. ¿Sí? El presidente Macri estaba, vos fijate, en la situación contraria, donde el presidente de la Unión Cívica Radical decía, el gobernador de Mendoza decía, el candidato tiene que ser otro. Esas son cosas que no le pasan a un oficialismo que va a la reelección. Entonces, al producirse este resultado, estamos ante la segunda anomalía, que es, bueno, las PASO no fueron pensadas de esta manera. No, jamás. Para que se produjera una situación de tal diferencia con un oficialismo que está tan bajo. Entonces eso debilita mucho más a un presidente y entonces lo pone en la situación en la que está contando Alejandro y en la que Alberto Fernández le hace un solo pedido, me parece claro, con los dos diálogos que tiene, que es que el presidente se tiene que dedicar a ser presidente y no candidato. ¿Coincidís? Porque creo que eso responde a la pregunta que vos decías, bueno, ¿cómo hace el presidente para llegar bien al 10 de diciembre o adecuadamente? Esta campaña beligerante, agresiva de algunos personajes de cambio, ¿le sirve al presidente ahora? ¿Lo ayuda? A mí me parece que él está en una situación política muy complicada, digamos, donde tendría que, o sería lo mejor, que se dedique a estabilizar su situación de gobierno, diría yo, y
Algunas cosas creo que pueden ir en ese sentido, como llamar a la oposición, bueno, pero por cambiar un ministro, creo que también es un ministro como el de Hacienda, creo que también es una situación que es necesaria para estabilizar pero no su cambia gobierno. Nada. Bueno, Cambia ahí nada. tendría que tomar probablemente más medidas o más acciones, ¿no? ¿Y lo de Marcos Peña lo entendés vos? A mí me parece que va más allá de una figura. Creo que es todo el gobierno que estuvo en una lógica política desde que comenzó, con mucha distancia con la sociedad, con cómo es realmente la sociedad argentina y cuáles son las necesidades de la sociedad argentina y cómo son los tiempos de la sociedad argentina, y tratando de, me parece enojado desde el principio con cómo funciona la Argentina. De hecho, eso estaba en el discurso, que la Argentina funciona mal desde hace 70 años, que los argentinos son de una manera que tendrían que ser todo era de un otra. curro, que todo era un desastre. Sí, pero que los argentinos también son derrochones, Sí. y que muchos argentinos no se merecen ciertas cuestiones, y que deberían sacrificarse más. Entonces, parecía haber un problema en cómo es la sociedad argentina y estar enojados con eso, más que creo que lo que debe hacer un gobernante, que es, bueno, vamos a gobernar este país Y liderarlo. como es. Claro, Como es. totalmente. Sí, sí, sí. Alejandro, ¿y ahora con el fondo? ¿Cómo nos va a ir? Bueno, primero hagamos un poco de historia. El fondo, digamos, el programa económico es del presidente Macri. Y el Fondo Monetario Internacional vino el año pasado, yo creo que erróneamente, que había herramientas todavía, porque cuando vos vas al fondo es cuando estás mal, Sí. digamos, y los mercados eso lo conocen. No es que, como decía Macri, viene el Fondo Monetario Internacional y nos va a dar espaldarazo para llegar vivitos y coleando y muy bien a las elecciones del año que viene, decía el año pasado. Entonces, O sea, el mismo hecho de ir al fondo crea un problema en sí Exactamente. mismo, que es que todo el mundo te da por muerto. Y porque si vos hacía 2 o 3 meses que ya el mercado internacional voluntario no te prestaba. Y el nudo gordiano de este gobierno fue el endeudamiento externo. Porque otro de los problemas que siempre tuvo es que no diferenciaba pesos o dólares. Para ellos era lo mismo tomar deuda en pesos que tomar deuda en dólares. Y como el dólar, la tasa de interés estaba barata en dólares y decía que con la lluvia de inversiones iban a ingresar muchísimos dólares, bueno, estaba muy barato el dólar, tomemos deuda en dólares. Ahora, de aquí en adelante, yo supongo que las metas, digamos, del segundo trimestre se van a cumplir, pero de aquí en adelante va a haber, digamos, problemas por esta devaluación y va a ser muy difícil cumplir, por una que ya está completamente incumplida, es la meta, digamos, de tipo de cambio, porque ya nos fuimos de la banda que habían programado con el fondo. Pero esta revisión no es sobre los últimos, ¿no? Entiendo que esta revisión es sobre el segundo trimestre, digamos, claro. Sería marzo, abril, abril, mayo y junio, sí. Pero se van a sentar y van a ver cuáles son las perspectivas. Claro. Pero acá hay que hacer una aclaración. El acuerdo también, el fondo es socio de la Argentina, no solamente por el monto del préstamo, sino porque tuvo una correlación política muy fuerte el presidente de Estados Unidos para que nos den ese préstamo. Ahora bien, también había una meta de crecimiento. El fondo mismo decía que la Argentina iba a crecer este año, o sea que se han equivocado los dos en las estimaciones. Entonces, yo creo que, y terminó acá, Alberto Fernández no tiene hoy ni la lapicera ni la forma, y no creo que tenga que hacerlo, de sentarse a negociar absolutamente nada. Va a dar su opinión y... Sí, ni eso. Yo creo que tiene que juntarse con los economistas que designe Alberto Fernández para charlar con ellos, como pasó antes. Ahora, Alejandro, ¿van a alcanzar las reservas, va a alcanzar estos préstamos y demás para mantener, por ejemplo, al tipo de cambio ahí en esta banda, en este dólar 60 y demás? Mirá, lo que ha pasado, si vos me lo preguntabas la semana pasada, yo te hubiera dicho, veremos. Esta semana creo que Alberto Fernández tuvo, digamos, estuvo muy bien, digo, lleva mucho más tranquilidad Alberto que lo que hace el gobierno o la jefa de campaña del presidente Macri. Me parece que esta semana se estabilizó el tipo de cambio. No quiero decir que va a seguir en 60 o el dólar en 57, 58, pero, hay mayor la presión, digamos, exactamente, ¿no? Porque al principio había habido una sobrereacción. Bueno, yo creo que tiene que ver con qué medidas tome el gobierno para mejorar esta situación. Por ejemplo, el tema de
pelearse ahora con los gobernadores no es una buena señal para los mercados. Totalmente. Al contrario, debería haber sido, si vos querés tomar una medida así, te sentás con los gobernadores y buscan la forma de cómo ponerle un poco de plata al bolsillo, que tampoco es tanto dinero, pero sí le haces un agujero muy grande a las finanzas de las provincias, que son los primeros, o los segundos, porque los primeros son los intendentes, que reciben todas las demandas. Pero además, ¿qué puede ganar el gobierno si le empieza a explotar alguna provincia? ¿No es Bueno, cierto? hay un efecto de demostración de Chubut, que los gobernadores están diciendo, ojo, que nosotros con esto tenemos que pagar sueldo, no es que estamos haciendo obra pública a los locos, al contrario, tienen que pagar sueldo. Le contamos a la gente, está pagando el sueldo en forma escalonada. Los que ganan tanto cobran el 15, los que ganan tanto el 20, los que cobran tanto hasta un mes y algo. Eso es gravísimo. Y las paritarias no la puede cubrir. Las paritarias, olvídate. Con un aditamento que, los empleados públicos están en esta situación realmente de crisis y en esas provincias que los precios son mucho más caros que en las zonas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, pero con los piquetes y todas las protestas están peleándose, entre comillas, el gobierno los hace pelear a trabajadores contra trabajadores, que son los trabajadores petroleros, que tienen razón también de querer seguir trabajando, pero bueno, la situación de los trabajadores estatales de Chubut es muy grave, ¿no? Entonces, fíjate lo que genera esta crisis del gobierno, que sectores de trabajadores están, no digo peleando porque están tratando de acordar cómo es el tema, pero te ponen en una situación crítica y esto, digamos, yo creo que va a seguir deteriorándose porque, bueno, todavía no está el traspaso a precios completos de la devaluación, que este mes va a estar entre el 4 y el 5 y el mes que viene también. Nicolás, ¿qué tiene que hacer el presidente? ¿Pegarse a Alberto Fernández, llamarlo todos los días, pedirle ayuda, le está pidiendo fotos, qué sé yo, le pide todo, o tratar de tener cierta independencia y de, bueno, ir manejando esto que dice Alejandro y con eso intentar llegar? Tu pregunta es difícil porque tenemos, digamos, lo que está pasando es que es demasiado tiempo, ¿no? Hasta el 10 de diciembre o hasta las elecciones de octubre y hasta el 10 de diciembre son unos 100 días, digamos, que es lo que uno piensa como luna de miel clásica de un gobierno que asume, 100 días, ¿no? Entonces acá estamos con una noticia muy previa, digamos, de una oposición que está y un candidato presidencial que está muy fortalecido y un presidente demasiado debilitado, ¿no? Pero por lo que yo veo que está haciendo el presidente Macri, un poco como fueron sus últimos días de campaña, ¿no? Que un día aprobaba una cosa, un día gritaba, un día lloraba, un día llamaba a que lo respaldaran en las redes, realmente llamando la atención de una campaña que parecía un poco desordenada, al contrario de lo que habían sido históricamente las campañas de Macri. O sea, en lo político va a seguir desordenado. Y en los últimos días, o sea, desde que fue la elección también lo vimos desordenado, porque fíjate que por lo que uno pudo ver en el evento empresario que hizo el Grupo Clarín, los conceptos del presidente Macri eran iguales a los del primer día que dijo que había estado dormido, digamos, porque decía que era la oposición la que tenía que dar explicaciones, pedía que hablara Cristina Kirchner, decía que las políticas, pedía un acuerdo, pero a la vez decía que las políticas que la oposición no trae confianza, digamos, ¿no? Bueno, que va en contraposición con esto que decías vos de firmar un supuesto acuerdo, digamos, como en su momento se hizo en Brasil, pero bueno, ahí estaba la respuesta de Alberto Fernández. Bueno, en Brasil tampoco le andaban diciendo a la oposición todo el tiempo que eran chavistas o que si asumían se iban a desmadrar los mercados. Como que se le pide una cosa, se dice otra. Me gustó el concepto, desorden total en lo político. Por ahora hay desorden. Absolutamente. Sí, y el presidente en un momento está en campaña y en un momento está en presidente. Ese es el desorden, ¿no? Total. Igual creo que la ciudadanía el 11 de agosto, digamos, tomó el mensaje de Alberto Fernández de que no hay un solo camino, como él dice el gobierno, que hay otro camino posible, que es el camino de la industrialización, de un país de desarrollo. Pensá cuánto hace que no discutimos ni de modelo de desarrollo y estamos hablando del dólar hace 3 años. Es una locura. Yo creo que hay una esperanza del pueblo argentino en este nuevo cambio del cambio, un cambio real, y creo que esa es la esperanza que trae Alberto Fernández, que está asentado en que él vivió momentos de crisis y creo que los puede pilotear y sacar a la Argentina adelante una vez más. A los dos muchísimas gracias, muy amables. No, gracias, Pablo. Gracias. Volvemos enseguida, vamos a hablar de algo muy delicado, la justicia.